El PSOE pierde los nervios por una información que relata un encuentro entre Pedro Sánchez y Otegi en un caserío para pactar la moción de censura que echó a Rajoy. Salen todos a desmentirlo, incluido Otegi, como si en lugar del pacto importase algo. Lo cierto es que Sánchez le ha dado todo a Bildu. Yolanda Díaz hace un llamamiento, así lo denomina ella, contra el Supremo. El gobierno habla de golpe judicial en toda regla por condenar al delincuente García Ortiz. Y Yolanda Díaz pide salir a las calles, atención, a defender la democracia, dice ella. Estamos en fase golpista. Y Leire Díez y Pérez Dolcet reconocen ante el juez el archivo central con los objetivos de la cloaca del PSOE desvelado por Libertad Digital. Y eso supone reconocer que quisieron acabar con Peinado, Viedma, la UCO, el teniente coronel Balas, Luzón. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, vamos con lo obvio, vamos con la noticia. Y vamos con el desmentido más patético que yo he visto en mi vida. Bien, lo obvio, pues evidentemente que el Partido Socialista ha pactado todo con Bildu. ¿Por qué es lo obvio? Porque le ha dado todo. ¿Ustedes se creen que Bildu aceptaría llegar a un acuerdo y entregar votos primero para la moción de censura de Pedro Sánchez y después para su investidura posterior después de unas elecciones sin tener cerrado un acuerdo? ¿Le ven a los herederos de ETA tan incautos, tan inocentes, entre comillas, como para aceptar eso sin tener todas las garantías? ¿Y al Partido Socialista? ¿Le ven tan improvisado en sus avances por conquistar el poder como que estuviesen dispuestos a empezar a adoptar las medidas que les pedía Bildu sin exigir a cambio algún tipo de acuerdo formal o algún tipo de blindaje en sus alianzas? ¿Les ven a algunos inocentes? Me refiero al mismo Partido Socialista que está atacando a toda la justicia, al mismo que ha tomado el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el CIS, el INE, y a Bildu. ¿Le ven inocente? ¿Un partido heredero de una banda asesina? ¿Le ven inocente? ¿A alguno de los dos ven ustedes inocentes? Pues si no ven inocente a ninguno de ellos, significa que los dos tuvieron que cerrar algún acuerdo. Bien, esto era lo obvio. Vamos con la noticia. La noticia la publicaba el Diario Español y aludía a un encuentro. ¿En qué momento? Justo antes de la moción de censura con la que Pedro Sánchez, de la mano, hay que recordarlo, de José Luis Ábalos, con aquel famoso discurso en contra de la corrupción. Sí, nos salta la risa, no me extraña. La risa y el pago presupuestario, nos salta todo. Bien, pues en aquel momento y en aquella moción de censura, la noticia asegura que hubo un encuentro unos días previos en un caserío en el País Vasco, conducidos, literalmente, llevados en el coche como chofer, conducidos por Koldo. Un encuentro entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. ¿Para cerrar el qué? Lo obvio que les acabo de contar, que evidentemente tienen una alianza totalmente firme y totalmente férrea. Por eso, entre otras cosas, se la ha entregado hasta el Ayuntamiento de Pamplona. Bien, esa es la noticia. Y el desmentido más patético que ustedes se puedan imaginar. El mismo partido que no ha tenido ningún problema en hacer de aval, de novio, de encamador oficial de Bildu, sale corriendo a decir, es mentira el encuentro, es mentira el encuentro. Ha salido Arnaldo Otegi. Es mentira, todo es mentira. Por cierto, enhorabuena para los premiados, lo digo con toda la ironía, porque escuchar a ese coro de personas que dicen, no, debe ser verdad el desmentido porque Arnaldo Otegi no miente. Arnaldo Otegi no miente. Una persona que forma parte, condenado por ello, de una banda que ha asesinado a casi 900 personas, le van a doler prendas en una mentirijilla, ¿verdad? Sí, es lo suyo, es lo suyo. Cuando estás entre asesinos todo el puñetero día, cuando estás entre secuestradores, entre extorsionadores, entre gente que te coge a una persona, la mete y le hace batir el récord mundial de secuestro, me refiero a Ortega Lara, cuando vuela coches con bombas Lapa dentro niños, por parejas los niños, con policías, con guardias civiles, cuando vuela Casas Cuartel, cuando vuela Hipercor, creo que luego tienen problemillas de conciencia a la hora de mentir. Sí, muy bien, muy bien. Enhorabuena por los traductores de la mentalidad de Otegi, si es que Otegi tiene mentalidad. Bien, volvamos al tema. Miren, ese desmentido, que se han puesto todos de los nervios en el Partido Socialista, y el propio Bildu, por cierto, dentro de Bildu, el propio Arnaldo Otegi, viene a decir que cómo habrían cerrado un acuerdo. Miren, se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. A mí me importa un soberano comino si se cerró en un caserío, si se cerró en los Villarines de Alao, si se cerró en Madrid, si se cerró en Lekeitio, si se cerró en Vitoria, si se cerró por videoconferencia o si se cerró encomendándose a Santos Cerdán. Me importa un soberano comino. ¿Saben por qué?
porque el acuerdo es obvio y evidente hasta el punto de que el mismo Arnaldo Otegi ya ha reconocido la existencia de ese acuerdo. ¿No se acuerdan de aquella frase famosa de un tal Arnaldo Otegi cuando dijo: si para soltar a 200 y pico presos etarras tengo que respaldar los presupuestos, los respaldo y punto? Bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que por cierto, Pedro Sánchez se pone como prueba de fe. Pedro Sánchez, que lo mismo un día descubrimos que ni se llama Pedro ni se apellida Sánchez, porque debe ser lo único cierto en él. ¿Pero cuál es la información? Eso es mentira. Eso es mentira. A ver, yo no tengo ni idea de si el encuentro se materializó en un caserío, de si fue en esas fechas, de si fue a través de intermediarios, de si fue directo. Lo que sé es que el acuerdo existe. En un caserío, ¿y a mí qué más me da? Conducidos por Koldo, ¿y a mí qué más me da? ¿Pero en serio que ahora va a resultar que la importancia la tiene si estaban debajo de un tejado a dos aguas? ¿En serio? ¿Esta es la importancia de la noticia? Miren, la importancia de la noticia es lo obvio. Y lo obvio es que para llegar al poder y para echar a Mariano Rajoy, es decir, para echar al Partido Popular del Gobierno de España, Pedro Sánchez aceptó lo que hiciera falta de cualquiera. Y en ese lo que hiciera falta de cualquiera, aceptó el acuerdo con los herederos de una banda asesina que en España ha matado a prácticamente 900 personas y dentro de sus propias filas en el Partido Socialista ha asesinado a 12 teóricos compañeros de Pedro Sánchez. Lo de teóricos compañeros no lo digo por ellos, lo digo por Pedro Sánchez, que yo creo que Pedro Sánchez solamente debe considerar compañero de Pedro Sánchez a Pedro Sánchez. Eso es lo importante. Lo importante es que para llegar al poder, Pedro Sánchez aceptó lo que fuera de cualquiera. Golpistas, etarras, daba olímpicamente lo mismo. Porque lo importante es lo que vemos todos estos años después y lo que algunos llevamos denunciando desde el inicio. Que este señor Pedro Sánchez no tiene límite. Por eso le importa a un soberano comino llamar o utilizar a Yolanda Díaz para hacer un llamamiento contra el Tribunal Supremo, o amotinar a la gente, o pedir un muro para cualquier persona que se quiere expresar libremente, o intentar acabar con la prensa libre, la única que existe, el otro no se llama prensa, se llama relaciones públicas, o ir contra jueces, o montar una cloaca. Le da olímpicamente todo lo mismo, porque lo único importante para él es llegar al poder y permanecer en él. La primera fase ya la ha fraguado. La segunda la quiere fraguar, porque no quiere salir del poder ni por lo más remoto. Pero si alguien tiene dudas de la existencia de ese pacto, repito, que el propio Arnaldo Otegi lo oficializó en 500 millones de ocasiones. Arnaldo Otegi ha reconocido que Anchón Alonso, el socio en Servinávar de Santos Cerdán, favoreció su acercamiento para llegar a un acuerdo con el PSOE. ¿Dónde está, por lo tanto, la novedad? ¿En el caserío? ¿Dónde está el gran escándalo? ¿En que condujera Koldo? ¿No era el del chofer, no era el chofer del Peugeot? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, si alguien tiene alguna duda sobre este acuerdo entre el PSOE y Bildu, vamos a repasar lo ocurrido, ¿vale? Lo ocurrido, por ejemplo, desde septiembre de 2018. Fíjense, qué casualidad, justo cuando empezaba a funcionar la trama. Bien, pues desde septiembre de 2018, según el último informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha habido, agárrense, 382 traslados de etarras a las prisiones que ellos querían. Repito, 382. Creo que es una prueba, ¿verdad? Bueno, seguro que los famosos o el famoso grupo de Yolanda Díaz, Óscar López, Pachi López, que no ven pruebas en la condena a Álvaro García Ortiz, esto no lo consideran prueba. ¿Pero qué le vamos a hacer? El pequeño problema es que ellos no creen en la justicia. Bien, sigamos. Desde esa misma fecha, o mejor dicho, desde la fecha en la que se le regalan, en octubre del 21, las competencias penitenciarias al País Vasco, al gobierno formado entre PNV y el propio PSE, es decir, el PSOE, para que empiecen a sacar etarras a la calle, ha habido 96 progresiones de grado. ¿Saben lo que es una progresión de grado? Pues flexibilizar la forma de cumplir la condena de forma que tengan beneficios penitenciarios. Vamos, que empiecen a irse a casa. Vale. Ha habido, desde esa misma fecha, 47 libertades condicionales. Vamos, que 47 etarras, asesinos, están dando vueltas por las calles. Sigamos con las pruebas. Ha habido una ley de amnistía, ¿verdad? ¿Qué es la ley de amnistía? La ley de amnistía significa que no solamente los golpistas no tengan que pagar por ello, sino que todos nosotros, el Estado, pide perdón a los golpistas que se levantaron contra la Constitución y contra la unidad de España. ¿Acaso eso no beneficia a Arnaldo Otegi? Y por si alguien tiene dudas, ¿nadie recuerda un mitin, una reunión que hicieron donde estaba gente de Bildu y gente de Esquerra, estaba Oriol Junqueras, y donde dijeron que esta agenda, la agenda de avance separatista con Pedro Sánchez, era conjunta?
y que iban a ir todos de la mano, pues evidentemente el uno pedía la ley de amnistía para aplicársela a todos. Bien, sigamos. ¿No ha habido normalización de los etarras? ¿No ha habido normalización de Bildu? Por eso es llamativo, ¿verdad?, que ahora se pongan como se han puesto por una información que alude a un caserío. ¿Qué les produce urticaria? ¿El caserío? ¿Esta es la palabra que les ha hecho revolverse? ¿O es que a lo mejor temen que Koldo les esté avisando de que lo mismo que había un contenido económico en los acuerdos con PNV, ¿verdad? Porque PNV cuando pactaba con Santos Cerdán, ¿qué pactaba? Pactó obras públicas, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque pidieron 3 cargos. Uno en el ministerio que ellos denominaron entonces Medio Ambiente. ¿Y qué dijeron? Que tenía que ser una de las personas relevantes en la concesión de licencias. ¿Para qué? Para las obras. 2, un cargo en ADIF. ¿Qué es ADIF? El que concedía las obras. 3, un cargo en SEPI. ¿Qué es SEPI? El repartidor de fondos. ¡Qué casualidad! Las 3 cosas relacionadas con el dinero. A lo mejor temen que Koldo pueda estar pensando en deslizar algo de información con respecto a un acuerdo económico con Bildu. Porque si no, a mí no me cabe en la cabeza que se van a poner nerviosos porque se oficialice en una noticia lo obvio, lo que algunos llevamos contando desde hace muchísimo tiempo. Pero sigamos con lo que evidentemente ha pagado el Partido Socialista a Bildu. La normalización del golpismo. ¿No ha ocurrido? Claro que ha ocurrido. Hasta el punto de que hasta se ha llegado a despenalizar el delito de sedición. Ya ni hablamos del de rebelión, que ni se plantea aplicarlo. Bien, la eliminación de cualquier persecución a los homenajes a etarras, eso que ellos llaman los ongi etorris. ¿Ustedes ven alguna persecución? Las pobres asociaciones de víctimas no hacen más que reclamar que se aplique la ley. ¿Se está aplicando la ley? Ni una sola vez. Ni una sola vez. ¿Esto no se pactó? Yo me temo que sí, ¿verdad? Sigamos, el descrédito y el ataque a la justicia. Esto que vemos ahora asombrados algunos, con el tema de Álvaro García Ortiz, ha sido una pelea del Partido Socialista larga y profunda, en la que está intentando restar credibilidad a las instituciones que soportan el sistema democrático. Cuando te cargas esa credibilidad de las instituciones, te estás cargando la democracia. Y cuando te cargas la democracia en España, te estás cargando precisamente el sistema nacido de la Constitución Española de 1978, que es justo lo que pide Bildu. El ataque a la Guardia Civil. Todo lo que está ocurriendo con la Guardia Civil, la retirada de unidades, la pérdida de peso en el País Vasco, la pérdida de peso, por supuestísimo, en Navarra, la pérdida de peso en Cataluña. ¿Quién era el gran enemigo de ETA? ¿Quién era? ¿Quién era por encima de todos a los que odiaban? Odiaban a muchísima gente, odiaban a la Policía Nacional, odiaban a cualquier persona que se expresase libremente, odiaban a cualquier persona que quisiera vivir en libertad, pero odiaban especialmente a la Guardia Civil. Pues qué casualidad que es el cuerpo más atacado por parte del gobierno. Sigamos, el auge de Cándido Conde Pumpido. Dirá la gente, ¿por qué Cándido Conde Pumpido? ¿No se acuerdan ustedes de lo que ocurrió en 2005? La Fiscalía trasladó, pactado con Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, trasladó una petición de prisión incondicional contra una persona, Arnaldo Otegi. ¿Saben lo que salió de la boca de Arnaldo Otegi en aquel 2005? Esto lo sabe Conde Pumpido, ni tan siquiera dijo el fiscal general. En aquel momento era el fiscal general. Ni siquiera mencionó el cargo. Mencionó con toda familiaridad, esto lo sabe Cándido Conde Pumpido. Bien, pues Cándido Conde Pumpido en estos momentos es la garantía por parte de Pedro Sánchez de que cualquier norma que pueda ser inconstitucional, que nadie se preocupe. Cándido Conde Pumpido le dará el supuesto sello de constitucionalidad. Y si cae por el camino alguno con una condena, que nadie se preocupe. Ahí estará Cándido Conde Pumpido. El amigo, digo yo, que lo sería, ¿no? O por lo menos, desde luego, la referencia de Arnaldo Otegi cuando se le planteó una prisión incondicional y él lo que quería era que se la levantaran, que nunca se cursara. ¿Quién era esa persona? Cándido Conde Pumpido. Sigamos con el pago del precio. La entrega de Pamplona. ¿No ha sucedido? Esto ahora nos tenemos que creer que no se pactó, la entrega del Ayuntamiento de Pamplona. Y el avance en Navarra. ¿Quién es María Chivite? María Chivite, aparte de la impulsora de contratos como los túneles de Velate, a mayor enriquecimiento de Santos Cerdán, ¿quién es exactamente en Navarra? Sí, quien manda allí es Bildu. ¿La política lingüística? La de Bildu. ¿La política económica? La de Bildu. ¿La política supuestamente territorial? La de Bildu. ¿La política sanitaria? La de Bildu. ¿La política de inmigración? La de Bildu. ¿No le están regalando Navarra a Bildu? Me temo que sí, ¿verdad? ¿Y en el País Vasco? ¿No está ocurriendo lo mismo? ¿Qué está ocurriendo con Bildu? En auge puro, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo con PNV? En caída. ¿Con quién va a cerrar la próxima alianza el Partido Socialista para tener gobierno allí? O mejor dicho, para regalar el gobierno. ¿Con PNV o con Bildu? Ya se lo digo yo, con Bildu. Bien, la Ley de Memoria Democrática. ¿Se acuerdan lo que ocurrió aquella vergüenza? En la cual directamente el texto que recibió el gobierno después de elaborarlo el gobierno, de vuelta y supervisado y corregido
fue el de manos de Bildu, porque había que meter un periodo para que quedase claro que ETA era buena y que la acción del propio Partido Socialista, teniendo como presidente a Felipe González, había sido nefasta para ellos. ¿Y qué era lo que querían? Poder tener una norma, la Ley de Memoria Democrática, en base a la cual, el día que quieran, le cortan la cabeza incluso al propio Partido Socialista. Y ahí estaba Pedro Sánchez, siempre dispuesto a hacerle un favor a Bildu. Miren, hasta la reforma laboral. ¿No se acuerdan ustedes? Un documento firmado por Bildu fue trasladado bendiciendo y dando determinados consejos sobre cómo se tenía que hacer la reforma laboral, hasta la reforma laboral y hasta la protección a los ocupas. ¿Acaso no es uno de los colectivos totalmente privilegiado y beneficiado por Bildu en el País Vasco? Pues hasta esa política ha sido incorporada por el Partido Socialista Obrero Español desde que está Pedro Sánchez. Miren, el Partido Socialista no es que gobierne con Bildu, es que gobierna a lo Bildu. El Partido Socialista se ha convertido en el principal aliado de Bildu. ¿Hay un acuerdo entre los dos? Evidentemente, evidentemente. Lo certifica la política en materia penal, lo certifica el apoyo al separatismo, a la agenda separatista, lo certifican los acuerdos conjuntos entre Bildu y Esquerra. Toda la agenda separatista que se ha pactado entre el Partido Socialista y Esquerra ha pasado previamente por una mesa de negociación. Esto está reconocido por ellos, porque Bildu y Esquerra tienen una actuación en el Congreso conjunta. Y eso les lleva, evidentemente, a que su agenda política de negociación política sea la misma. Por tanto, todo lo pactado en agenda separatista con Esquerra ha sido supervisado por Bildu. Son los mayores aliados. Esquerra de Bildu y Bildu de Esquerra. Y ahora tenemos todos que decir que no ha habido pacto. ¿Por qué? Yo no sé si ha sido en un caserío o no ha sido en un caserío. No lo sé. Lo sabrá el periódico y no tengo por qué dudar de él. Ahora, que ha habido un acuerdo, por amor de Dios, por supuesto que ha habido un acuerdo. Y que movimientos de los que vemos ahora, repito, de ataque a las instituciones que mantienen la democracia en España, y estoy pensando en la justicia, y estoy pensando en el Supremo, por supuesto que quedan dentro de ese plan. ¿Por qué? Porque dentro del plan de Bildu está directamente tumbar la Constitución española. Y para tumbar la Constitución española tienes que crear un clima de enfrentamiento como el que estamos viendo y está creando Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, por ejemplo. Vamos a escucharla. Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Claro, del sistema instaurado por la Constitución del 78. Justo lo que siempre ha pedido Bildu.